Venga, vamos a hablar de algo que a muchos les da cosa, ¿no? El colon. Pero es que entender cómo funciona y qué le puede pasar literalmente puede salvar vidas. Así que vamos al lío. Y ojo, que no hablamos de algo raro. Es el tercer cáncer más diagnosticado en todo el mundo. El tercero. Es una cifra brutal que nos tiene que hacer pensar y sobre todo actuar. Pero aquí viene lo más increíble de todo, la gran paradoja. A pesar de ser tan común, resulta que también es uno de los cánceres que más se pueden prevenir. ¿Y cómo? Pues con una palabra clave, detección temprana. Vamos a ver exactamente cómo va esto. Y es que es desolador pensar en la gente que muere por esta enfermedad, porque en muchísimos casos, de verdad, se podría haber evitado. Mirad, en el laboratorio donde trabajo tenemos una pieza anatómica de una persona que falleció justo por esto, por un cáncer de colon. Y es un recordatorio constante, ¿sabes?, de lo importante que es llegar a tiempo. Así que en los próximos minutos nos vamos a meter de lleno en esto. Vamos a ver cómo evoluciona, qué síntomas da, cuáles son los factores de riesgo y, lo más importante de todo, cuáles son las mejores formas que tenemos para prevenirlo. Venga, pues, a viajar por el colon. Porque claro, para entender la enfermedad primero tenemos que saber dónde estamos, ¿no? El colon, para que nos hagamos una idea, es la parte más larga y principal del intestino grueso. Fijaos, es como si dibujara un marco dentro de la barriga. Empieza abajo a la derecha, en el ciego, luego sube, ese es el colon ascendente, cruza hacia la izquierda, el transverso, baja por el otro lado, el descendente, y acaba haciendo una pequeña curva, el sigmoide, que ya conecta con el recto. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues básicamente para absorber lo último de agua y sales que queda en lo que se convertirá en las heces. Vale, ahora que ya conocemos el terreno, vamos a ver cómo empieza el lío. El cáncer de colon, casi siempre, pero casi siempre, empieza en la capa más interna que lo recubre, en lo que llamamos la mucosa. Ahí es donde se cuece todo. Normalmente el primer paso es algo llamado pólipo. ¿Qué es un pólipo? Pues imaginad como unos pequeños bultitos, a veces con forma de champiñón, que salen en la pared de dentro del colon. Y, a ver, que quede claro, no todos los pólipos son malos ni se van a convertir en cáncer. Pero hay un tipo concreto, los adenomatosos, que sí que tienen ese potencial de liarla. Y lo más interesante es que esto no pasa de un día para otro, ni mucho menos. Es un proceso lento. A lo largo de los años se van acumulando mutaciones genéticas en las células de ese pólipo. Y llega un punto en que empiezan a crecer sin control, se meten en capas más profundas del colon y en el peor de los casos se escapan a otros órganos. Eso es la metástasis. Aquí está una de las partes más traicioneras de esta enfermedad. Al principio, en las primeras etapas, no da la cara. No hay síntomas, nada. Y cuando por fin aparecen, cosas como ver sangre en las heces, ir al baño de forma muy distinta, un dolor abdominal raro o perder peso sin saber por qué, pues lamentablemente suele significar que la cosa ya está más avanzada. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién tiene más papeletas? ¿Quiénes están más en riesgo? Pues vamos a hablar justo de eso, de los factores de riesgo. El factor número 1, sin duda alguna, es la edad. Fijaos en el dato, el 90% de los casos, el 90%, se da en gente de más de 50 años. Pero, y esto es muy importante, hay una tendencia que nos está preocupando a todos. Cada vez se ven más casos en adultos más jóvenes, o sea que no hay que bajar la guardia. Y aquí lo vemos súper claro. Hay como dos equipos. Por un lado, los factores que no podemos cambiar. La edad que tenemos, nuestra herencia familiar, la genética, son las cartas que nos han tocado. Pero por otro lado, y esta es la buena noticia, están los factores que sí podemos modificar. Y aquí entra nuestro estilo de vida, la dieta, si somos sedentarios o no, si fumamos, si bebemos demasiado. En esto sí tenemos poder de acción. Pero venga, vamos con las buenas noticias, que las hay y muy buenas. Tenemos una herramienta que es sencillamente la clave de todo esto, es la colonoscopia. La recomendación general para una persona con un riesgo normal es empezar a hacerse las revisiones a partir de los 45 años. Es que esto es lo genial de la colonoscopia. No es solo una prueba para ver si hay algo, es que es un 2x1. No solo detecta el cáncer si ya está ahí, sino que lo previene. ¿Por qué? Porque si el médico ve un pólipo sospechoso, ¡zas!, lo quita en el momento. Y problema resuelto, se corta de raíz antes de que pueda ir a más. Y mirad, para quitarle un poco de hierro al asunto, yo mismo me hice una hace poco. Y parece ser que, a la salida, todavía medio dormido por la sedación, me puse filosófico y tenía un mensaje muy, muy claro que darle al mundo. Sí, ahí estaba yo, soltando perlas. Pero más allá de la anécdota, es que es la verdad. Quería quitarle ese miedo que le tiene la gente. Puede sonar a algo muy invasivo, pero no hay cortes, no hay nada de eso. Y es súper precisa. Es que de verdad, es la mejor herramienta que tenemos contra esta enfermedad, sin ninguna duda.
Y la pregunta clave, claro, ¿el resultado? Pues ningún pólipo, limpio. Y os aseguro que el alivio que se siente en ese momento es indescriptible. Ahí te das cuenta del poder que tiene esta prueba. Y esto nos lleva a la gran conclusión, que no vale solo para el cáncer de colon, sino para casi todos. La detección a tiempo, de verdad, salva vidas. Es así de simple y así de importante. Hay que entender una cosa que es crucial. La mayoría de la gente que muere de cáncer no muere por ese primer tumor, el tumor original. El verdadero peligro es la metástasis, es decir, cuando el cáncer se escapa y se va a otro órgano vital. ¿Os acordáis de la pieza del laboratorio que os conté? Pues eso fue lo que pasó. El cáncer de colon se le extendió al hígado. Y este gráfico, bueno, es que habla por sí solo. Mirad qué diferencia. Si se pilla a tiempo, cuando todavía está localizado en el colon, la supervivencia a 5 años es de casi el 90%. ¡90! Pero si se detecta tarde, cuando ya hay metástasis, la cifra se desploma a un 15%. Es brutal. El tiempo, de verdad, lo es todo. Entonces, después de todo este viaje, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Cuál es la lección más importante de todas? Pues es esto, la detección temprana. Así de sencillo y así de poderoso. La recomendación no puede ser más clara. Hay que hablar con profesionales de la salud, conocer los factores de riesgo personales y saber cuándo es el momento de empezar con las pruebas. De verdad que es la mejor inversión que se puede hacer en una vida larga y sana. La única pregunta que queda en el aire es, ¿merece la pena arriesgarse a esperar?